días. Vamos a comenzar con este espacio para hablar de fake news, noticias falsas, vamos a llamarla de esa manera, un fenómeno que no es nuevo, lo vamos a ver enseguida, pero que sí nos afecta hoy y se nota por la masividad que adquieren determinadas informaciones que son falsas a través de las redes sociales, a través de las nuevas formas de comunicación. Las noticias falsas o la manipulación de la información no es un hecho novedoso en sí. Lo que sí es novedoso es cómo se viralizan a través de las redes y lo difícil que es después contrarrestar esa información que ha circulado con la verdad. La desmentida nunca circula en la misma proporción o en la misma magnitud que ha circulado aquella primera información. Para esto nos vamos a tener que detener en algunos conceptos básicos que tienen que ver con el periodismo y que tienen que ver con el ejercicio de informarse. Un ejercicio que conlleva ciertas responsabilidades y que requiere, especialmente en estas épocas, de cierto espíritu crítico y activo para por lo menos empezar a tomar dimensión o para aproximarnos a lo que sucede a partir de diferentes fuentes. No nos va a alcanzar fuentes informativas, no nos va a alcanzar con una sola. Informarse un hecho que cualquiera hubiera pensado, qué sé yo, 20 años atrás, 40 años atrás, que cuando llegáramos a este momento iba a ser o debería ser un hecho muy sencillo, porque claro, todos tenemos acceso a un celular, a una pantalla, a una computadora, televisor, radio, etcétera. Debería ser sencillo estar informado y sin embargo es más complejo que nunca porque estamos saturados de información, bombardeados todo el tiempo, pero no necesariamente estamos informados y mucho menos bien informados o bien informadas. El término de fake news, le decía, noticias falsas, no hace referencia a un fenómeno nuevo. Ahora vamos a ir a uno de los ejemplos que está catalogado como la primera fake de la historia. Yo creo que si indagamos un poquito más atrás vamos a encontrar mucho. Me imagino que la fake news o las informaciones falsas o distorsionadas o las mentiras, si quieren, bueno, deben ser tan antiguas como la humanidad, pero sí, la velocidad a la que se replica hoy la información y sobre todo con la aparición de las redes sociales es lo novedoso, cómo se multiplica, cómo se viraliza y la imposibilidad de luego distribuir la información correcta en la misma medida. Se viraliza una información falsa y la aclaración luego no es viral. ¿Por qué será? Es una pregunta que necesitamos hacernos. ¿Por qué alguien que comparte una información que es falsa o que está manipulada luego no comparte la aclaración? Es más, muchas veces ni siquiera se dan de baja esos contenidos. Bueno, porque efectivamente vamos a sumar otro condimento aquí. Esto tiene que ver con qué buscamos a la hora de compartir esa información. ¿Nos importa verdaderamente aproximarnos a la verdad o estamos buscando algún contenido, algún título que ratifique un prejuicio, una posición que hemos adquirido? Tenemos que hablar de lo que se conoce como posverdad. Insisto con la pregunta, ¿importa la verdad? ¿A quién le importa la verdad? ¿O solamente estamos buscando algo que nos genere cierto placer porque está confirmando una posición que nosotros tenemos? La definición de posverdad es una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Es decir, esto no tiene que ver con la verdad. Y a esto le tenemos que sumar un par de condimentos más, ¿no? Dijimos redes sociales, la aparición de las redes sociales, la viralización de los contenidos, la posverdad. Y en esta época ya la información no circula en un sentido tan vertical como lo hacía habitualmente, ¿no? Donde un medio de comunicación o los periodistas concentraban la información y la distribuían hacia abajo, ¿no? Ahora todos somos productores de información, compartimos, elaboramos, generamos informaciones que ponemos a rodar.
Esto es una horizontalidad en la producción de los contenidos que tiene también ciertos desafíos. Hablamos de prosumidores, o en realidad este es un término que se utiliza para hacer referencia a quienes, sin dedicarse específicamente al periodismo o a la comunicación, generan contenidos, opinan, producen información que se distribuye en las redes y que muchas veces se masifica. Entonces, un prosumidor es una fusión de dos palabras, productor y consumidor. Este es un término que está más que nada, o que nace más que nada, asociado al marketing. Lo utilizó por primera vez el escritor Alvin Toffler, que lo mencionó en su libro La Tercera Ola, del año 1980, y como les decía, estaba muy asociado al mundo de la tecnología y al marketing digital, y se refiere al usuario, que es a la vez consumidor, que es creador de contenidos web y de redes sociales. A mí la idea de consumidor, que sí, efectivamente lo somos, ¿no? Pero me hace como cierto ruido. Yo prefiero pensarnos como, sobre todo, ciudadanos, ciudadanas, sujetos de derechos que debemos comprender. Nos falta todavía mucho. ¿De qué se trata justamente, no? Estoy hablando de la libertad de expresión, estoy hablando del derecho que tenemos a acceder a información que sea precisa, que sea plural. Bueno, ahora todos podemos decir lo que pensamos, producir noticia, generar informaciones. Y ojo que el tema de las noticias falsas no es exclusivo, no es terreno exclusivo de aquellos que no son periodistas. Muchas veces los medios de las redes sociales, muchas veces los medios tradicionales también publican noticias falsas y muchas veces se alimentan de las redes sociales. Y bien es cierto que mayormente las redes sociales se alimentan de lo que ocurre en los medios tradicionales, también ocurre a la inversa. Muchas veces se recoge información de las redes sociales, no se chequea y entonces se reproduce información que es falsa. Las noticias falsas suelen volverse virales y son muy efectivas porque conectan con lo emocional, sobre todo, con lo emotivo. Es, como decíamos recién, la confirmación de un prejuicio, de una opinión que genera cierta satisfacción al hacer un clic, al compartirla, al leerla sobre todo, ¿no? Se comparte aún bajo sospecha de falsedad. Sospecho que esto que estoy compartiendo no es cierto. De todas maneras, lo hago. A propósito de esto, voy a sugerir 2 libros para que puedan ustedes, si quieren en todo caso después buscarlos y detenerse en esto. Uno de ellos es el de Víctor Hugo Morales, que se llama Mentime que me gusta, ¿no? Hablando de posverdad justamente. Mentime. De los intereses del periodismo al autoengaño del lector, así se llama este libro de Víctor Hugo Morales. Como nunca en la historia argentina, gran parte del periodismo se encuentra justamente sometido por diferentes intereses, sobre todo intereses de las grandes empresas de comunicación que se embanderan detrás de la supuesta defensa de la libertad de expresión, pero cuando andamos un poquito más en el detrás de escena nos damos cuenta que hay intereses muy concretos y que muchas veces no tienen que ver con la libertad de expresión. Bueno, en la contratapa del libro justamente de Víctor Hugo Morales dice: las falsedades son de todo tipo, como los magos van sacando una y otra de la galera, sonríen los medios, hace otra de esas que me gusta, pide el público, mentime una divina, una que termine con todo, que los aniquile, que los destripe, pisémoslo así con el talón, dame una buena mentira, contame una de los viajeros mentirosos que vieron una jirafa con 2 cabezas. Ya sé que le hiciste varias veces, pero me gusta, me divierte, dale, hacelo otra vez. Mira cómo estoy esperando, que se vea bien grande cuando entra el diario por debajo de la puerta, que sea lo primero que leo, como si orejeara un as. Tírame un zocalito cuando estoy en el bar y voy adivinando quiénes son los que se excitan como yo, los relojeo y me río de los que mueven la cabeza, porque lo sufren, esos degenerados lo sufren. Mentime, te pido. Tengo una cosa acá adentro que me araña, me muerde, me bufa, sacámelo. Tira una de las buenas, mentime una de corrupción, algo, una de pobreza, esas que me gustan para que no se golpeen el pecho, infelices,
que nos estamos cagando de hambre y ellos te dicen que estamos brutal. Mentime, te pido, mentime más. Bueno, me parece que explicita bastante bien esto que hacíamos referencia recién, ¿no? La búsqueda, no ya de la verdad, sino la búsqueda de un título o de una información que no importa qué tan cercana o tan lejana esté de la realidad. Viene a confirmar algo que yo siento, ¿no? Describe ahí bien Víctor Hugo, esta cuestión visceral, esto que conecta con lo emotivo, con las pasiones, que genera cierta excitación y que nos aleja definitivamente, ¿no? No se trata ni de periodismo ni de búsqueda de la verdad. Bueno, estamos hablando en este caso de cuando se comparte información a sabiendas, a veces se lo hace con la absoluta certeza de que es información falsa. Además, se genera la información falsa, se redacta una mentira. Estamos hablando de quien la comparte con la sospecha de que podría ser falsa, no se molesta en chequear, la comparte igual. Tenemos que hablar también de la ingenuidad de quienes a veces comparten alguna información, lo hacen de buena fe, creyendo que es información que es fidedigna, pero no lo es, ¿sí? Esto también puede suceder por varias cuestiones, o por, como decía hoy, porque se recoge una información y no se la chequea, o porque una fuente que creía muy buena, bueno, finalmente no lo era tanto, alguna víctima de operación, bueno, ha habido varias, ¿no? O porque como usuario de redes, no solo los periodistas, ¿no? Como usuario de redes creo que esa información es verdadera, que estoy ayudando a alguna causa o que estoy ayudando a alguien y entonces la comparto. A propósito de esto, vamos a compartir una clasificación acerca de qué tipos de información falsa, de contenidos falsos circulan en las redes sociales. First Draft es una organización sin fines de lucro que se creó en el año 2015 para generar conciencia sobre todo de esto, de los desafíos de informarse en la era digital, y enumera al menos 7 tipos de contenidos que pueden ser engañosos. Yo los voy a ir acompañando con algunas placas, con ejemplos que busqué para acompañarlas, como para que podamos más o menos comprender de qué se trata, ¿no? El primero me parece que es muy sencillo. Es una sátira o una parodia, en realidad no pretende causar daño o engaño. Claro que es información falsa, pero la idea es que vos te des cuenta, ¿no? En este caso yo lo acompaño con la revista Barcelona. Me imagino que la mayoría debe saber de qué se trata, o conoce o vio alguna tapa o se rió con alguna tapa, con alguna noticia de la revista Barcelona. Humor político, consumo, lanzan carne, el programa para comprar ahora, un churrasco, comerlo en diciembre y recuperar el 50% del valor. No sé si es para reír o para llorar, pero bueno, todos sabemos de qué se trata. Es una sátira, básicamente. Después tenemos que ir al número 2. En este caso hace referencia a otro tipo de información falsa, son contenidos engañosos. Se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o algo. Y esto que estoy compartiendo tiene que ver con una fake que circuló durante la pandemia. Tuvimos para coleccionar, ¿no? En diferentes diarios del mundo. En este caso adjunto una noticia de Clarín: pandemia global, escándalo, dice. Taiwán reveló el correo que le envió a la OMS advirtiendo del coronavirus en diciembre. En un mail reservado enviado a la Organización Mundial de la Salud, denunciaba el año pasado la aparición de COVID-19. Bueno, estamos viendo contenido engañoso. Se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o algo. Esta información obviamente no es información que es original o auténtica de Clarín, solamente para graficar que tuvo también repercusiones en nuestro país, en los grandes medios de nuestro país. En este caso, representantes de la OMS tuvieron que salir, aclarar que no recibieron un alerta de que había transmisión de persona a persona en Taiwán el 31 de diciembre, como lo habían sostenido. Aclararon que en el mail en realidad se pedía clarificación de la situación, como también en ese momento habían advertido otros países. Vamos a otro de los ejemplos. En este caso vamos a contenido impostor. Es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas. Esta es muy común
y la verdad que es muy fácil caer víctima de este tipo de noticias falsas. ¿Por qué? Porque acude quien la diseña al nombre de un medio que seguramente nos va a resultar conocido. Un gran medio, por ejemplo, acá yo puse una noticia de el diario El Mundo, esto también fue durante la pandemia, saliendo de la pandemia, época de vacunación, Diario de España. Contenido impostor es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas. Acá la fuente en todo caso era el Papa o el Vaticano, y en la tapa del diario supuestamente decía: el Papa Francisco pronostica que los negacionistas irán al infierno por no vacunarse. En la misa ceremonial, vamos a leerla toda porque la verdad que el que usó su imaginación que redactó, ¿no? En la misa ceremonial de esta noche vieja, el Papa Francisco pedirá a las negacionistas que se vacunen para entrar en el reino de los cielos, y advirtió que si no, se las tendrán que ver con el mismo demonio. Bueno, esto obviamente, por si hace falta aclararlo, esto no sucedió nunca, el Papa no hizo esa advertencia, pero aunque no lo crean, este contenido también se volvió viral porque muchos creyeron que era cierto. Vamos al siguiente ejemplo: contenido fabricado, contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado para engañar y para perjudicar. Y aquí, como ven ustedes, el ejemplo que elegí la tiene a Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido un blanco de los favoritos de este tipo de contenidos engañosos, de noticias falsas, de este tipo de operaciones en los medios de comunicación, incluso con repercusiones en lo judicial. No nos vamos a meter ahí. Pero esta información, a ver, tiene un dato que es genuino, que Cristina Kirchner en ese momento había viajado, ¿sí? Y supuestamente en este viaje que realiza la entonces presidenta, según relata una periodista que escribe con lujo de detalle, la presidenta habría estado el 31 de mayo haciendo diferentes compras, joyas, sábanas de lujo, acompañada por alguna amiga. Bueno, había gastado mucho dinero, unas compras millonarias en boutiques romanas, en el casco histórico de la antigua capital imperial. O sea, daba detalles de lo que había comprado, dónde había estado, en qué negocio se había comprado, con quién había ido a ese lugar. Pero el detalle es que el 31 de mayo ni siquiera estaba allí Cristina Kirchner, ¿sí? Recién había llegado a esa ciudad el 2 de junio. Esta información fue replicada lógicamente por medios de comunicación de Argentina, que ni se molestaron en chequear. Era muy fácil en este caso el chequeo porque los días no coincidían, el dato de las fechas no coincidía. Después incluso tuvieron que hacer alguna aclaración o alguna publicación, no sé si tanto por una cuestión de honestidad, sino porque esto puede tener repercusiones económicas. Tal es así que el diario italiano tuvo que pagar una cifra millonaria que luego la actual vicepresidenta donó, fue noticia, a la Fundación del Hospital de Niños de La Plata, Sor María Ludovica, ¿sí? El dinero que provino de ese juicio iniciado por Cristina Kirchner al diario Corriere della Sera fue finalmente donado a ese hospital de niños. Pero bueno, este es uno de los ejemplos, si quieren, más rimbombantes. Yo acá les comparto la noticia en italiano, en el diario de Italia, digamos, pero por supuesto que tuvo grandes repercusiones también aquí en Argentina. Seguimos avanzando. Vamos a ver otro de los tipos de información falsa que pueden circular. Conexión falsa, cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido. Acá el contenido que estamos viendo es una fotografía en donde se ve, bueno, una ciudad que ha quedado con mucha basura en la calle, piedras parece que hay también. Esta imagen se volvió viral después del Día de la Lealtad, los festejos, la movilización por el Día de la Lealtad, el 17 de octubre de 2020. Circuló en Facebook una imagen con una plaza repleta de basura. Quienes compartieron obviamente se quejaban de cómo había quedado supuestamente el microcentro porteño, pero la imagen compartida ni siquiera era de la Argentina, ¿sí? A veces hay que observar, mirar los edificios, quizás si me hace ruido
hay algo que quizás me pueda ubicar más en el lugar o darme la pauta de que efectivamente ese contenido es un contenido falso. Nos quedan 2 de estas clasificaciones de la organización First Draft. En este caso, contexto falso, cuando contenido genuino se difunde con información de contexto falsa. Esto que estamos viendo es una publicación de Facebook y tiene que ver con una cadena que advertía, una cadena que circuló también por WhatsApp, por Facebook, que advertía sobre la suspensión de la comercialización de la fenilpropanolamina, que es una droga que está en muchos antigripales, y se recomendaba en la leyenda de esta cadena que se suspenda el uso de los medicamentos en la lista. Advertía, ¿no? El Ministerio de Salud, a través de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, suspendió la distribución, manipulación, comercialización de denominada fenilpropanolamina. Pero, sin embargo, si presto atención a esto que te digo, que siempre hay un datito que nos puede ayudar a darnos cuenta de que no es una información que nos sirva. En Argentina, para empezar, esta droga no se vendía desde el año 2001 y Argentina no tiene una Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Ese organismo es un organismo de Brasil, es decir, es una información que fue real o que sirvió, pero para Brasil, no para la Argentina, ¿sí? Entonces, otra vez, leer y prestar atención. Y vamos a y les digo, es una ventana abierta, contenido manipulado, cuando información e imágenes genuinas se manipulan para engañar. Yo utilizo este ejemplo, que es el de la inteligencia artificial, que es algo que recién empieza y que ya ha generado dolores de cabeza y seguramente va a generar muchos dolores de cabeza más. De hecho, quienes impulsan la inteligencia artificial o quienes trabajan en este campo ya están advirtiendo de que hay que regularla, están viendo ellos mismos regularla por los problemas que puede llegar a traer. Bueno, ahí lo vemos a Donald Trump. Muchos creyeron que esta información era cierta, muchos creían que sea cierta, de hecho por eso la confirman, la comparten rápidamente, incluso quien crea esta imagen se queda asombrado porque voló en cuestión de segundos, ¿no? La inteligencia artificial es furor hoy en la tecnología y puede tener un gran impacto. Imaginen esto aplicado a una campaña política o para generar distorsión acerca de la imagen o dañar la imagen de algún referente o de alguna referente. Ya se lo hace, pero bueno, esto es una herramienta más y la verdad que bastante riesgosa. En este caso, Eliot Higgins, que es fundador de la plataforma de periodismo de investigación Bellingcat, desarrolló una galería falsa de fotos con Donald Trump detenido por la policía de Nueva York. ¿Qué dijo después? Dijo, estaba bromeando, pensé que en todo caso iban a ser unas 5 personas las que compartieran este contenido. Bueno, no fue así. Evidentemente se equivocó, se volvieron virales muchos que pensaron durante varios días que esta información era cierta. Lo mismo pasó con las camperas, con la campera del Papa, sí, la foto de la campera del Papa, ¿no? Esa campera fantástica, blanca y demás. No sé, hoy todavía si mirás con detenimiento las imágenes que te devuelve estos programas de inteligencia artificial, encontrás errores, ¿sí? O indefiniciones en la ropa, o sobran dedos o faltan dedos, o bueno, encontrás algún desperfecto que te puede dar la pauta. Pero bueno, tenemos que tener el ojo muy afilado y estar muy atentos, tanto como para leer estos textos y encontrar pistas de que puede ser información falsa, o como para ver estas imágenes también. Bueno, es un repaso, saber qué mirar en la información. Siempre saber, conocer la procedencia de la información ayuda mucho, que sea un sitio oficial, por ejemplo, cuando se trata de cuestiones de salud. Lo aprendimos, me parece muy bien con la pandemia, ¿no? La información directamente la buscamos en el Ministerio de Salud, en la Organización Mundial de la Salud, en los organismos que efectivamente manejaban información de calidad, que era lo que necesitábamos. El resto era un problema. Como veíamos también, los medios tradicionales no están exentos de voluntaria o involuntariamente reproducir información que no es real. Cuando leemos una noticia, cuando leemos un artículo, cuando leemos un posteo, es interesante desandar el camino de quien redactó. ¿Cuál es el camino que realizó? ¿Dónde buscó esta información? ¿Cita alguna fuente? ¿Deja algún link para que yo pueda verificar en algún sitio? ¿Tira algún nombre? ¿Cuál es la procedencia de esa información?
Bueno, abundan las noticias que tienen como única fuente cercana a allegados a... con esto no quiero decir que siempre tengan que estar, digamos, evidenciadas los nombres, no, obvio que no, las fuentes no se revelan, los nombres de quienes brindan la información muchas veces no trascienden, pero bueno, lo cierto es que en la práctica del periodismo se perdió y mucho esto de ir a corroborar la información o de consultar la información con más de una fuente como es recomendable. Esto fue perdiéndose por varias cuestiones. Por un lado, por los tiempos, por la inmediatez que se le pide a la información, a la generación de noticias. Esto también tiene que ver con la era digital, ¿no? Y tiene que ver también con la precarización del trabajo de los y las periodistas. Y en esta época de la posverdad está todo muy vinculado, ¿no? También la opinión va ganando terreno en desmedro de la información, de los datos duros, de la búsqueda, de la investigación, del chequeo, de las fuentes. La opinión gana terreno y esto tiene también impacto en la opinión pública, por supuesto, en esto que estamos contando que ocurre en las redes también y en la calidad de la información sobre todo. Son épocas bastante complejas para informarse y son épocas muy complejas también para los periodistas o para quienes trabajan en los medios de comunicación, ¿no? Podríamos decir que es una época de crisis, quizás bisagra, veremos hacia dónde nos encaminamos. Pero hay muchos elementos y muchas herramientas y muchas cuestiones novedosas que todavía estamos tratando de dimensionar qué impacto van a tener y todavía estamos tratando de aprender a manejar. Entre todos estos fenómenos que vengo mencionando hay que hablar de que, por supuesto que hay una búsqueda económica también, ¿no? Las páginas que están monetizadas y muchas veces la búsqueda de más clic con un título, bueno, lleva a prácticas que no son del todo recomendables, ¿no? Títulos engañosos, títulos que después, cuando accedes al contenido de la información, no tenía absolutamente nada que ver con lo que te estaban anticipando, etcétera, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con cómo generar curiosidad para lograr un clic para tener un beneficio económico en este caso. Vuelvo a First Draft que también estableció las 8P que ayudan a comprender por qué motiva la publicación de noticias falsas. 8P que dicen, lo explican. 1. Periodismo deficiente, lo acabo de repasar. 2. Parodia. 3. Provocación. 4. Pasión. 5. Partidismo, tomo partido, claro. 6. Provecho, saco provecho. 7. Poder e influencia política. Y 8. Propaganda. Cada una de estas P tienen que ver con la mala información, con los tipos de mala información y contenidos erróneos. Cada vez que encontramos una mala información, un contenido erróneo que se divulga, que se masifica, tenemos que buscar porque seguramente vamos a encontrar algunas de estas P. Para ir redondeando, quería mencionar algo que está muy vigente todavía porque pasó durante esta semana con el conflicto de Jujuy. La foto que compartió Gerardo Morales la levantó. Hay que decir que no fue solamente Gerardo Morales el que compartió una foto falsa o que no era de la situación a la que él aludía, ¿no? Y culpaba en ese posteo a la Cámpora, a la vicepresidenta, al presidente de lo que estaba sucediendo en Jujuy, de haber enviado gente, y comparte una fotografía en donde se ve un grupo de militantes. Sí, es un tanto obvio que nosotros podemos mirar y decir, pero están de manga corta, pantalón corto, ¿cómo estará el clima en Jujuy? ¿Hace tanto calor? ¿Qué pasa con esto? Digo, hay indicios, esto que decíamos recién, que hay que buscar pistas también dentro de esa información. Lo cierto es que la foto no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en Jujuy, en una foto que había sido tomada en Guernica, fue desmentida inmediatamente, salió Guado de Pedro a publicar cuál había sido el origen de la fotografía, la eliminó Gerardo Morales, seguramente fue una confusión de alguno de su equipo de prensa apurado por buscar información para ratificar eso que venían diciendo, ¿no? Es el pueblo jujeño el que está movilizado.
También Carolina Moisés compartió una fotografía en ese momento mostrando represión. Efectivamente la fotografía mostraba una represión, pero no era una fotografía de nuestro país, era una fotografía que había sido tomada en una manifestación de Perú. También equivocación del equipo de prensa que en cuestión de minutos circuló por las redes sociales y después la eliminaron. Pero claro, muchas veces esto queda circulando. No siempre, insisto, se desmiente en la misma medida en la que se viralizan primero como noticias esas informaciones o esas fotografías que son falsas. Por eso quiero compartirles aquí, me parece interesante aprender a hacerlo. Les voy a dejar dos recomendados. Por un lado, este videito que me hizo llegar Irina Sternik con respecto a la fotografía de Morales, usamos esta en este caso, para que vean cómo se busca, cómo se hace una búsqueda inversa para conocer el origen de una foto. Ves una foto con una determinada información y querés saber si la foto efectivamente tiene relación con lo que se anuncia. En este caso, claro, era un gobernador de una provincia. Muchos seguramente lo comparten porque es una fuente creíble, es un gobernador, es un funcionario, podría haber sido el gobernador de cualquier otra provincia, supongamos. Entonces lo comparte porque tiene fe que efectivamente no va a compartir una información falsa un gobernador. Puede pasar eso también, ¿no? Que depende de quién tenga la información, tiene mayor o menor credibilidad. Bueno, ¿qué hago? Descargo la fotografía. Antes que nada, descargo la fotografía en el equipo, le hago clic con el botón derecho del mouse y elijo ver en Google, buscar imagen en Google, ¿sí? Esto nos lleva, como vemos ahí, a Google Lens y empieza una búsqueda en donde nos muestra en dónde se encuentra esta fotografía y podemos efectivamente llegar al origen de ese posteo, ¿sí? En este caso, como ustedes ven, aparece muchas veces en Twitter porque justamente ya había sido compartida en un montón de oportunidades, más allá de que la descartaron después, no estuvo mucho tiempo postada, la descartaron justamente a sabiendas de que era falsa. Y después la otra herramienta que le quiero recomendar es una herramienta que entró en vigencia durante la pandemia, que se llama Confiar. Pueden ingresar buscándola, ahora yo voy a dejar todos los links para que los tengan disponibles, confiar.telam.com.ar/caja de herramientas. Y en esta caja de herramientas nos encontramos justamente con esto, con algunas posibilidades que tenemos y algunas recomendaciones que tenemos antes de compartir una información. Insisto, esto fue muy importante durante la pandemia porque lo que estaba en juego más que nada era la salud pública. Esto es un problema que tuvieron todos los países, no solamente Argentina, de desinformación, de campañas antivacunas, etc. Tomarse un minuto para pensar, recomienda tomar un minuto para pensar, no compartir la noticia inmediatamente. Si esto te causa una reacción emocional grande, esto que estás leyendo, que estás viendo, bueno, desconfiar, porque las noticias inventadas justamente buscan eso, generar una gran sorpresa, un gran rechazo, algún tipo de emoción. Si esta información confirma una convicción que vos ya tenías, bueno, también es una técnica habitual de las noticias inventadas. Entonces lo que tenemos que nosotros desarrollar es el hábito de desconfiar, lamentablemente, y tratar de investigar. Hay herramientas, hay formas de buscar en internet, de consultar, ir a las fuentes y demás para poder, antes que nada, chequear ese dato. La noticia está pidiendo que creas en ella o muestra por qué desconfiar. Bueno, cuando una noticia es cierta, cita fuentes, documentos oficiales e incluye enlaces. Eso es lo que tenemos que buscar para efectivamente despejar un poco las dudas. Aquí en esta página también muestra cómo denunciar un tweet, cómo denunciar un mensaje directo, cómo denunciar un perfil de Facebook, cómo denunciar una fake news en Facebook y denunciar un perfil en Instagram. Digo, esto es muy importante porque decíamos, no trascienden en la misma medida las desmentidas o las aclaraciones. Hay que tener el coraje, a veces no es fácil, de cuando vemos una información falsa o nos llega al WhatsApp una información falsa, o vemos de alguien de nuestro círculo que la postea, pero primero hacerle saber, bueno, esto que estás compartiendo no es real, por lo menos si se puede, ¿no? Si tenemos la cercanía como para hacerlo, ser conscientes de nosotros y no compartir, por supuesto, pero además en las redes sociales está la posibilidad de denunciar determinados posteos.
Falta todavía un montón. Hay quienes creen que hay que legislar en el mundo, digamos, estos son temas de grandes discusiones. Se choca con el derecho a la libertad de expresión. Estas son las cuestiones que se plantean, ¿no? Brasil hace poco tuvo, bueno, tiene una discusión en este sentido con gran resistencia, sobre todo de las empresas, que son hasta el día de hoy quienes manejan, quienes regulan los contenidos. Tienen que ser las empresas, tienen que ser los estados. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo insisto, a mí me parece que lo que más necesitamos es, antes que nada, herramientas. Esto es alfabetización digital para que todos sepamos cómo hacer información sobre nuestros derechos, sobre nuestras responsabilidades con el uso de estas herramientas y con el manejo de la información. Les quiero recomendar un libro más, en este caso es un libro que se llama Fake News, Trolls y otros encantos, de Ernesto Calvo, de Natalia Uruguete. La verdad que hay un montón de libros que son muy recomendables al respecto. En este caso me parecía interesante porque hablan de la ruptura de 3 consensos: el consenso cognitivo, la ruptura del consenso político y la ruptura del consenso ciudadano. Es decir, el proceso cognitivo, nosotros estamos compartiendo una información que tiene básicamente que ver con nuestras creencias previas, y hasta quizás sospechamos o sabemos que no es real o que puede no ser real, y sin embargo vamos y lo compartimos. La ruptura del consenso cognitivo, la ruptura del consenso político, porque lo que se busca es posicionarse frente a un oponente, aún jugando sucio, ¿no? Aún con información falsa, y finalmente también se habla de la balcanización de las narrativas, que tiene lugar cuando los hechos fácticos, que cada grupo reconoce los hechos fácticos como fuente de sus creencias, son aceptados como distintos o como irreconciliables, ¿no? Estamos parados en diferentes lugares y son irreconciliables. Para que lo sumen si les interesa seguir abundando en la temática. Y me guardé para el cierre una noticia que se dice es la primera fake de la historia. Les decía yo, para mí hubo mucho más antes, pero bueno, no importa, tendremos mucho más después también, pero es muy simpática, quiero decirles. La foto que vamos a ver es una foto que publicó en un informe en el año 1835, fíjense el año, 1835, el diario The New York Sun, hablando de, esto hoy es conocido como el gran engaño de la luna. Él publicó un informe con diferentes entregas, citando incluso a un astrónomo, de imágenes que captaban con un telescopio. El tipo citaba fuentes, las herramientas que se habían utilizado, y habían hecho un descubrimiento fenomenal. Imaginen cuántos diarios vendieron, ¿no? Hombres alados en la luna. Esta imagen supuestamente es de la luna. Diremos de una vez que por medio de un telescopio de vastas dimensiones y un principio completamente nuevo, el joven Herschel, en su observatorio del hemisferio sur, ya ha hecho los descubrimientos más extraordinarios en cada planeta de nuestro sistema solar. Obtuvo, decía, una vista distinta de los objetos en la Luna, totalmente igual a la que el ojo desnudo domina de los objetos terrestres a una distancia de 100 yardas. Resolvió afirmativamente la cuestión de si este satélite está habitado y por qué orden de seres. Bueno, fíjense ustedes los seres. Fue publicando en 1835 diferentes entregas de este informe. Estaban, por supuesto, que muy fascinados. Este hombre Herschel, este astrónomo, efectivamente existía, pero él estaba realizando un estudio en algún lugar de África en ese momento y no se enteró hasta mucho tiempo después de las maravillas que se habían publicado con su nombre, y luego, claro, bueno, fue desmentido, pero en principio vendieron varios ejemplares con esta historia y con este descubrimiento de los seres alados que habitaban la Luna. El astrónomo en cuestión estaba en Sudáfrica, y dijo que lamentaba, en todo caso le puso un poco de humor,
que lamentaba que no había sido cierta o que no era real la historia. The Sun afirmó que la circulación diaria se disparó a 19.300 ejemplares, superando al tabloide diario más vendido del mundo, The London Times, cuya circulación diaria era en ese momento de 10.000. Así que bueno, le fue bastante bien, digamos, vendiendo diarios con esta fake o con esta noticia falsa sobre la Luna. Bueno, hasta aquí. Espero que haya sido llevadero y haberlos dejado con la inquietud, porque la verdad que esto es un desafío cotidiano para todos, insisto, para los que trabajamos en medios de comunicación, sobre todo porque también somos muchas veces víctimas presas de este tipo de información. Muchas veces cuando se trabaja en vivo te llega información al celular, el apuro por compartir, por querer tirar una primicia, no lo justifica. Estoy diciendo que esto lamentablemente pasa a diario, lleva a que muchas veces incluso de los medios tradicionales se lancen este tipo de informaciones que fuimos detallando recién. Así que siempre lo recomendable es chequear, verificar, aunque te queme en los dedos esa información, chequear, verificar, informarse antes de compartir. Tenemos que ser responsables para informar, para compartir información, y tenemos que ser responsables para informarnos también, y esto requiere de tiempo, de búsqueda, de citar más de una fuente, más de un diario, leer más de un diario para efectivamente poder acercarnos lo más posible a los hechos y tener una opinión propia, una opinión crítica de aquellos temas que tanto nos interesan. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta clase. Les comparto aquí en un link el nombre de los libros que recién repasábamos, y también los links de las páginas para que ustedes puedan visitarlas.